Vamos a dar comienzo a nuestra sesión de ponencias, a la primera de ellas, a nuestra primera sesión, y nos acompaña, damos las gracias por ello, al doctor Fernando Ramos, que va a presentar un trabajo junto con la doctora Marta Heras La Santa. Ok, bueno. Luego, la doctora Catalina Naumis, junto con el doctor José López Yepes y el doctor Manuel Blázquez Ochando, y un trabajo colectivo que presenta la doctora María Olivera, Juan Miguel Sánchez Vigil y Juan Carlos Marcos Recio. Asimismo, nos va a acompañar el doctor Héctor Guillermo y yo, en mi papel de moderador. Les comento que las dos últimas conferencistas los vamos a integrar posteriormente, porque si no la mesa queda absolutamente saturada y resulta un poco incómodo. Entonces, de modo muy breve, rápido, yo sé que algunos de ustedes los conocen, pero dar alguna nota académica acerca de ellos. En el orden que los tengo es el doctor Luis Fernando Ramos Simón. Él es doctor en Ciencias de la Información, es licenciado en Ciencias de la Información, licenciado en Derecho, posee el diploma de Estudios Avanzados en el programa de Derecho Administrativo, y todas las titulaciones han sido obtenidas en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de la Escuela Universitaria de la EU, ¿qué significa? EU, de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación desde 1997, adscrito al Departamento de Bibliotecología y Documentación. Director de esta escuela de Biblioteconomía y Documentación desde el noviembre de 2005 y cargo que yo ocupó entre 1998 y 2002. Sus líneas de investigación están centradas en servicios de información, administración, productos y mercados informativos, servicios documentales públicos, servicios de información electrónica, concentración informativa, tarifas y precios de información, acceso a la información del sector público, titularidad de la información, derechos de autor en el entorno digital, biblioteca digital. Bien, menciono ahora a la doctora Catalina Naumis, que ella es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, titulada en la licenciatura en Maestría en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de este instituto y es titular de la materia de Investigación del Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información. Docente también, maestra y tutora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, que junto con la Facultad de Filosofía y Letras, este instituto es corresponsable. Su campo de investigación son los lenguajes documentales, desde la bibliotecología, la documentación y la terminología y el diseño de bibliotecas. Actualmente es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. José López Yepes, doctor en Filosofía y Letras de la sección Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Bibliotecología y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid de 1990 a 1998, y vicedecano de Nuevas Enseñanzas y Bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno, Manuel Blázquez Ochando, él es doctorado en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, aplicaciones de la sindicación para la gestión de catálogos biográficos. Su tesis, entiendo, sobresaliente con cum laude por unanimidad. Es también licenciado por la Facultad de Ciencias de la Información en el 2005 y en el 2003 obtuvo el diplomado por la Escuela Universitaria de Biblioteconomía. Sus líneas de investigación abarcan desarrollo de herramientas y aplicaciones documentales, sindicación de contenidos, recuperación de la información, fuentes de información especializadas en ciencia y tecnología, automatización de unidades de información. La doctora María Olivera Saldúa es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información, es licenciada en Documentación por la Facultad de Ciencias de la Documentación, estudiante del doctorado de la Facultad de la Información,
DEA, supongo que es diplomatura. Diploma de Estudios Avanzados, Archivo Iconográfico de Joaquín Turina, y es documentalista de la editorial Espasa Calpe, de las obras Los Toros de Cocío y los episodios nacionales. Forma parte del equipo de investigadores del Archivo del Ateneo de Madrid, ha colaborado en las revistas ilustradas de España, del daguerrotipo a la Instamatic, y es coautora del artículo Compromiso Social de las Bibliotecas frente a la Industria Cultural, Fundación Juan Manuel March. En las terceras jornadas sobre ateneístas ilustres pronunció la conferencia Nicolás María Urgoiti, en colaboración del blog Documentación en Weblog Myth Plus D. Bueno, y por último menciona al doctor Héctor Guillermo Alfaro López, que él es doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y tiene una estancia de investigación postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, bajo la dirección del doctor Roger Chartier. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es investigador de tiempo completo de este instituto, miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, y también entre su currículum cuenta haber sido ayudante del ilustre doctor emérito, doctor Leopoldo Sea. Bien, son ellos quienes nos van a estar acompañando en esta mesa de trabajo. Agradezco mucho su presencia y no dejo reiterar la bienvenida porque están ahora en esta Ciudad de México y en esta universidad. Como somos varios, más bien como son ustedes varios expositores, únicamente van a contar con 15 minutos para la exposición, en el entendido que estos documentos van a ser posteriormente publicados, y lo relevante ahora de sus presentaciones, bueno, pues es centrarse en los aspectos esenciales de sus ponencias y de sus comunicaciones. Fernando Ramos va a presentar junto con la doctora Marta Eras. Bueno, la menciono, entiendo que ya no está. No, yo, Rosario Arquero, es que he cambiado de orden de... Ya entiendo, perdón. Bueno, no hay cuidado. Lo que pasa es que sí quedó consignado acá. Bueno, pero el hecho es que Fernando nos va a hablar sobre un tema que resulta novedoso, interesante. Perdón, he cambiado el tema. Es que ahora lo explico, perdón. No, tranquilo. Bueno, se llama La política de acceso abierto a la información, reutilización y datos públicos en España. Bueno, creo que tengo un buen oculista, pero hasta allá no llego. Entonces, bueno, con eso en principio. Bueno, ¿cuándo gustas empezar, Fernando? Muchas gracias y disculpas por la pregunta, pero es que había preparado una serie de tres conferencias. La primera era el entorno general de la reutilización, el segundo había planteado la reutilización en España, que es de lo que trata este aspecto, y el tercer punto es una aplicación en el entorno medioambiental, que era la que estaba señalada como la primera, y por un error no he advertido a la son muy despistados. Sabéis cambiar, así que tranquilo. Gracias. Muchas gracias, y en primer lugar pues agradecer la invitación que nos ha acusado el ILEI. Deseo a todos los participantes, tanto a los profesores titulares como al personal de administración y servicios, como a los estudiantes que van a formar el IBE en el futuro, pues que cumplan todos los objetivos que se han propuesto, y desde luego desde la facultad y del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de España les deseamos, ya les digo, todo lo mejor. También quería tener un recuerdo para mi compañero Eber Sánchez, que sabe que ha tenido una desgracia familiar, y bueno, pues quería que estuviera presente por lo menos en esa medida. Y también quería tener un reconocimiento al profesor José López Yepes, que es el que inició e impulsó todo lo que hoy es este gran intercambio que se ha convertido, en el que ya creo que participamos más de 2 departamentos o más de 2 unidades. Se ha convertido en un fenómeno, pues creo que un poco más amplio y muy multiuniversitario y universal, o con una tendencia universalista, al menos en el ámbito iberoamericano. Creo que es un logro que cuesta mucho trabajo conseguir, porque estaba en la dirección, y aprovecho para decir que ya no soy decano, estaba en la dirección y sé las cosas que cuestan y lo que hay que trabajar para que luego los resultados sean visibles, y creo que este es un caso en el que los resultados ya son plenamente visibles para todos. Bien, como les decía, voy a hablar de la política de acceso abierto a la información y reutilización de datos públicos en España, y contextualizarlo, porque el jueves pasado tuvimos una mesa redonda y ya hablé un poco del entorno de qué es la reutilización, y hoy quería decirles que bueno, pues desde el año
pasado, a finales del año pasado, España se ha incorporado al ámbito de los pocos países que incorporan licencias de datos abiertos, una modalidad que se llama Open Data, y que es una modalidad mixta de acceso y reutilización a la información que generan los organismos del sector público, y los países que tienen un entorno informativo más avanzado, y entre todos ellos está Estados Unidos y Reino Unido, sin olvidar Australia, como ven ahí, tienen una enorme infraestructura de información y han decidido que la información que produce el sector público debe estar a disposición de todos de forma libre y gratuita. Y como ven, el primer criterio es de alcance universal, de uso gratuito a todo el mundo sin exclusividad. El usuario puede hacer lo que le dé la gana con la información, con unas mínimas restricciones. Luego les enseñaré un cuadro, como se va a publicar, por lo podrán ver con todo detalle, las pequeñas restricciones que eso conlleva. El usuario, cualquier usuario que acceda a esa información, es libre de copiar, editar, adaptar y explotar la información con fines comerciales o no comerciales, tal como le venga en gana. Simplemente el usuario debe reconocer de dónde ha sacado los datos, lo que es el principio de autoría, de reconocimiento de la fuente, el principio de derecho de cita en el ámbito de derecho de autor, y nada más. Y no confundir los datos que aporta con los originales, de donde tomó la fuente, puesto que los ha recombinado. Las características de la reutilización del sector público, lo digo brevemente e intentaré ir lo más rápido posible. Está orientada tanto... la línea en la que hemos venido trabajando en estos últimos años en el grupo de investigación está orientada más al comercio, porque surte, a pesar de que el acceso abierto que se formula a finales del año 2010-2011, y también he omitido Francia, entre los países que lo han hecho estos últimos años, surge como una iniciativa europea el concepto de reutilización, porque en el lenguaje incluso español era desconocido. Surge en el año 2003 con una directiva que lo que se propone es saltarse por encima las normas de acceso de cada país. Piensen que tenemos 28 países diferentes con su soberanía cada uno y con sus propias normas de acceso a la información pública. De ahí que la Unión Europea, con una visión comercial, puesto que es el impulso económico es el leitmotiv de la institución, propuso que, más allá de cuáles fueran las normas de acceso, se debería crear un sistema para que todos los países pudieran ofrecer, los organismos públicos de esos países pudieran ofrecer información disponible para ser utilizada por las empresas, por los ciudadanos, con fines comerciales y no comerciales. Piensen, estoy hablando de la información meteorológica, de la información geográfica, de la información de tráfico, de transportes, etcétera, etcétera, de información que a veces, y ese fue un poco el motivo que tuvimos ocasión de discutir el otro día, en el entorno mexicano se piensa más el acceso como un aspecto político. Pues yo les planteo, esta versión que les planteo más bien tiene un enfoque comercial, en todo caso de generar utilidad, de dar valor añadido a la información, ya sea con fines comerciales o no comerciales. Entonces, los criterios por los que se rige pues son que haya transparencia y que todo el mundo acceda al mismo tiempo, en las mismas condiciones a la información, y evitar abusos de poder de mercado, y que la información, las normas por las que se administra o se paga la información sean las mismas para todos, ya sea gratuita o sea de pago. Si hay una insistencia en la preferencia sobre el tipo de información, es que estamos hablando fundamentalmente de información en formato electrónico. Lo que interesa es reutilizar, y para reutilizar interesa que sea la información primero esté en formato electrónico, y es más, que no esté en formatos que sean difícilmente reutilizables, sino todo lo contrario, bases de datos, hojas de cálculos, formatos que sean fácilmente intercambiables e interoperables, de modo que podamos combinar información de distintas fuentes y poder generar productos de información nuevos. Hay un criterio de transparencia, como les decía. Aparece como fenómeno el de las licencias de información, es decir, les he dicho antes el año 2003, el año 2002 fue cuando empezaron a surgir las licencias Creative Commons, y al final de la tramitación de la directiva surge la idea de incorporar que, en lugar de los farragosos sistemas burocráticos de solicitar y esperar a que conteste el organismo, pues ya hay en Internet sistemas, licencias electrónicas que hacen muy fácil solicitar la información, reconocer la obligación las pocas obligaciones que impone la descarga de esa información, y descargar la información sin más trámites, sin ese trámite burocrático largo. Sobre los acuerdos exclusivos les voy a hablar un poco a continuación. ¿Qué documentos son no reutilizables?
Realmente es muy sencillo el esquema, todos los documentos son reutilizables salvo dos grupos. Uno, los que están impedidos por la ley de acceso, puesto que la reutilización no es más que el acceso, más tecnología, como les decía el otro día, y hay otro grupo que temporalmente, por problemas, que si quieren luego puedo aclarar más el debate, se plantean discutibles, por ejemplo, las bibliotecas y reutilizar la información que tienen, que no tienen derechos de autor, los materiales que hay en las bibliotecas que no tienen derechos de autor, o en los archivos, y eso parecía a los autores de la directiva que podía plantear dificultades, igual que las instituciones de radiodifusión, en las que los materiales que disponían audiovisuales eran los primeros, porque en Europa la mayor parte de las emisoras de radiodifusión se crearon como organismos públicos y entonces algunas de ellas han sido privatizadas, con lo cual iba a crear un problema jurídico, práctico y comercial difícil de discutir. Entonces, inicialmente se excluyó, y en la propuesta de revisión, que como ven está planteada desde diciembre de 2011, ya se plantea remover todas esas restricciones y que toda la información sea reutilizable. Desde luego, no les es algo aquí como de algo que todo el mundo habla en la calle en Europa o en España de la reutilización. Es un fenómeno bastante desconocido, es muy ignorado, y la gente es poco consciente, primero, del valor que tiene la información y segundo, de las posibilidades que ofrece para reutilización. ¿Por qué? Pues ahí tienen los principales criterios, porque en primer lugar en muchos países hay una falta de transparencia, faltan catálogos, faltan conciencia, el conocimiento de que esa información está disponible. Hay muchas informaciones que están hechas, que son públicas, pero que están hechas de una forma un poco dificultosa, de modo que se le incorporan derechos de autor cuando hubiera sido muy fácil eliminarlos y favorecer la libre transparencia y la libre difusión de esos datos. Y luego falta de procedimientos establecidos. Como habrán visto, la mayor parte de los problemas del acceso es que los organismos públicos no es que digan que no, es que no contestan. Pues es un poco lo que sucede en este ámbito. En España, desde el año, como les decía, desde finales de 2011, la directiva se aprobó el año 2007, se ha reglamentado y estamos en periodo de implantación del Real Decreto, un sistema que obliga, como decía al principio, a que todos, salvo que se diga lo contrario, salvo que el organismo público diga lo contrario, toda la información tiene que estar accesible para todos en esas condiciones que comento. Entonces tiene durante todo este año para publicar su normativa específica, si no lo ha hecho ya, y establecer unas tarifas o unas condiciones específicas para poner a disposición de la información en condiciones no estándares, que son las de los datos abiertos, que les he comentado al principio y con el que terminaré la exposición. Se plantea la idea de hacer un catálogo accesible, un punto accesible, que es el portal de datos abiertos, y que también les voy a comentar ahora a continuación. El proyecto, la incorporación o el desarrollo de la reutilización en España comenzó con un proyecto. La ventaja que tienen las directivas europeas es que si esto hubiera sido una iniciativa nacional, como está sucediendo ahora con el proyecto de ley o anteproyecto de ley de acceso a la información, pues probablemente hubiera venido el gobierno una vez a aplicar el decreto y se hubiera quedado en nada, en la misma situación que estábamos. Pero la ventaja que tienen las directivas europeas es que obligan a los estados a implementar en unos plazos determinados y a devolver un informe periódico sobre cuáles son los logros y los avances que se han producido en la transposición de la directiva, lo que obliga a hacer algo. Pues ese hacer algo de la ley de 2007 empezó en el año 2008 el proyecto Aporta, en el que nosotros y justamente acabamos de publicar un trabajo sobre bases de datos de libre acceso en Internet, y nos pusimos en contacto con ellos porque, bueno, ellos no tenían ni idea, porque les digo que prácticamente cogieron la directiva y la transformaron en ley, y les dijimos, bueno, si a ustedes les parece, nosotros tenemos aquí un catálogo en el que hemos puesto todas las bases de datos que hemos encontrado en los distintos ministerios, y están ordenados de una manera al estilo de los bibliotecarios, al estilo de un catálogo. De hecho ya ven el título del libro, que muchos supongo que ustedes lo conocen. Entonces estuvimos en conversaciones y les dijimos que había habido, todo lo pueden ver en el artículo, había habido un concurso para adjudicar el desarrollo a una empresa, y la única condición que nosotros poníamos es que éramos un organismo público y queríamos que la base de datos que nosotros cedíamos, esa que estaba en el libro y que
pusimos en soporte, estaba ya en soporte informático, lo actualizamos, que fuera para un organismo público. Firmamos un convenio entre la universidad y la Red.es, que es el organismo español encargado de desarrollar la sociedad de la información, los avances de la sociedad de la información, y este es el portal que surgió y para el cual se utilizó exclusivamente nuestra información. Luego seguimos avanzando en los trabajos sobre la implantación de la reutilización y participamos en un contrato competitivo con empresas privadas y obtuvimos un concurso para trabajar, estudiar la posible existencia de acuerdos exclusivos. Es decir, la posibilidad de que determinadas empresas u organismos públicos gozaran de una posición de privilegio para difundir la información. Entonces, eso nos dio lugar para tener un conocimiento de cómo estaba la información del sector público en España. Muy poco desarrollado, muy poco articulado y con sobre todo una falta de conciencia de la administración, en la propia administración, de que la información no es de los funcionarios y que es un material que debe estar a disposición de los ciudadanos. Tampoco hay ninguna persona responsable. Hicimos una serie de recomendaciones y esas recomendaciones se publicaron todas y tienen el informe que enviamos en español, que tenemos una versión en la web, hicimos una traducción y poco a poco seguimos trabajando con ellos, actualizando, y se incorporaron otros grupos más relacionados con tecnologías de la información y varias empresas, y hemos seguido colaborando en la apertura de datos. Este es el portal que verán ahora si se conectan a la web española, y como ven ahí aparece citado nuestro trabajo y la aportación del libro de las bases de datos de libre acceso como origen del portal de bases de datos, lo que consideramos que es un gran logro y que ya hemos tenido ocasión de comentar alguna vez en el seminario. Las obligaciones generales de los reutilizadores simplemente se tratan de no crear una pantalla con la información pública y desnaturalizar el sentido de la información. Estos conceptos, que curiosamente en España la directiva no dice nada respecto al sistema sancionador, sin embargo en España se han implantado dos artículos o dos motivos para... Estoy que me he puesto nervioso por los 2 minutos. Perdón, se sanciona la desnaturalización de la información. Si bien este es un tema que me gustaría explicar con más detenimiento, porque es muy difícil cuando se reutiliza la información no desnaturalizarla, porque se trata precisamente de utilizar una información en un contexto y trasladarla a otro, lo cual es muy difícil que se produzcan situaciones de desnaturalización y que pueda sancionarlas. Lo mismo se refiere al alterar y suprimir metadatos y demás, eso que sí me parece más evidente que puede ser motivo de sanción. Estoy casi acabando. Este es el esquema que les decía de cómo están planteados los datos abiertos en los distintos países. Los países que la primera es la Open Knowledge Foundation, que es un poco el estándar de datos abiertos a nivel mundial, y lo que aparece al lado, los datos de la derecha creo que son fácilmente inteligibles, es el Reino Unido, Australia, Estados Unidos. En Estados Unidos, no me han dado tiempo, pero en Estados Unidos el problema fundamental es que ahí los datos no están sujetos a ningún tipo de condición. Los datos son de dominio público, es decir, no son del Estado federal y cualquiera puede utilizarlos con unas mínimas restricciones. Entonces, desde que se publican, los datos son públicos, son de todos, no están sujetos a la autorización o no autorización para el manejo de esos datos. El otro elemento que les he incorporado es Europeana, que como muchos de ustedes sabrán es una colección similar a Google Books, que recoge materiales culturales que, como les he dicho, están excluidos de la directiva, pero sí es interesante señalar eso. No me permiten más. A la derecha está recogido los criterios que plantea el Real Decreto de Reutilización en España, que como pueden ver, así a simple vista, son muy similares a los que aparecen en el resto de los países que les he utilizado, que les he mencionado y que me parece que son de referencia. Conclusiones: España ha desarrollado una política a nivel comparable a los países más avanzados. Ha sido debido a una directiva, como he señalado, europea, que nos ha obligado a hacerlo con criterios europeos, a falta de una ley de acceso, lo que dificulta algunas interpretaciones. Se da poca importancia a los recursos de información,
no hay ninguna mención a las bibliotecas ni a los archivos. Por ejemplo, el órgano que va a controlar es el Consejo Superior de Administración Electrónica, que supongamos que habrá algún archivero. Dadas las restricciones, será difícil que se pueda mantener la gratuidad de la información cuando se está cobrando por todo, en las nuevas medidas que estamos sufriendo, y se pueda conseguir que la información esté fácilmente accesible y en formato reutilizable. Y el último, la peor opción es que se considera que la información pública es un recurso despreciable. Y sin interés nada más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos a dar paso a la conferencia que nos dictará la doctora Catalina Naumis y José López Yepes, cuyo título es Banco de Términos de Bibliotecología, Documentación, Archivología y Ciencias de la Información. Adelante, por favor. Bien, buenos días a todos. Como es habitual, dos breves palabras. Una de ellas para mostrar de nuevo mi alegría y satisfacción por estar de nuevo entre ustedes. Y en segundo lugar, pues también felicitar al CUI por haber sido elegido el instituto. Esto es una noticia importantísima, muchas personas las han usado. Yo quería también sumarme a ese reconocimiento y a esa satisfacción. Esta ponencia, que va a durar 15 minutos, pues va a ser explicada por mí mismo, por los servidores de ustedes y por la doctora Naumis. Yo solamente hablaré unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Me voy a dedicar estos minutos a explicar la razón de por qué existe este banco de términos, y la doctora Naumis después explicará con mayor detalle la metodología y la descripción del mismo. El origen de esta ponencia está en el año 2007, cuando tuve la oportunidad de ser invitado por la doctora Naumis para participar en un evento, en unas jornadas sobre la organización del conocimiento y fundamentalmente sobre la influencia de la terminología. Yo soy lego en esta materia y también me he reconvertido a la verdadera fe a través de la doctora Naumis. Efectivamente me reconvierto a muchas verdaderas fes, pero supongo que esto es un síntoma de que todavía tengo mucha ilusión por trabajar. Lo cierto es que no planteé aquí en este evento lo que he llamado conflicto terminológico documental. Nosotros somos una disciplina joven, en cierto modo inmadura, y si somos en cierto modo inmaduros es porque no tenemos claro el significado de los términos y el significado de los conceptos. Y claro, nos parece que saber qué somos, a dónde vamos, qué formamos y cuál es nuestro papel en la sociedad, pues debe estar claro. Entonces pensamos que esto puede ser un revulsivo para ello. Yo propuse que se creara en el coloquio de investigación del 2010 un grupo de expertos iberoamericanos para tratar de estudiar los conceptos fundamentales que a todos nos afectan y, si es posible, tratar de llegar a determinados consensos, ponernos de acuerdo sobre cómo llamar a las cuestiones más fundamentales de nuestro campo. El profesor Rendón, el doctor Rendón del IBI, obtuvo un proyecto de investigación y todas estas inquietudes también se han canalizado a través de él. Y ya finalmente la Universidad Complutense de Madrid nos ha financiado a nuestro departamento un proyecto que es precisamente el Banco de Términos, porque nos parece que en esta política de tratar de llegar a conocer en profundidad la naturaleza del campo que cultivamos es fundamental partir de un banco de términos. Y este es el origen inmediato de esta cuestión. ¿Cómo hemos convencido a nuestras autoridades académicas para que nos dieran el proyecto? Pues en primer lugar poniendo de relieve que nuestra la permanente preocupación que tenemos todos para fijar la naturaleza de la disciplina. Todos los eventos que tienen lugar en relación con nosotros, ustedes habrán observado que siempre hay alguien que tiene que hablar sobre la naturaleza de nuestro campo. En primer lugar, pues la presencia de 3 fenómenos que se manifiestan en la bibliografía, en los trabajos que se publican. Primero, la llamada búsqueda del paradigma científico de la bibliotecología. En segundo lugar, poner de relieve efectivamente la existencia de tal conflicto. Y en tercer lugar, los evidentes perjuicios sociales y académicos que está comportando la presunta falta de identidad y visibilidad de nuestra disciplina. Esto, en nuestro país, por ejemplo, está ocasionando que descienda el número de alumnos, porque a veces no se sabe exactamente cuál es nuestro papel en la sociedad. Entonces, en definitiva, pues hemos tratado de proponer en su momento pues, un concepto y una definición de eso que llamamos, entre otras cosas, bibliotecología, documentación, ciencia de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo. El banco de términos, y ya termino, se ha elaborado mediante una metodología básica que ampliará la doctora Naumis, que consiste fundamentalmente en 2 aspectos. Primero, recopilar previamente todos los términos fundamentales
de la disciplina sometidos a discusión. O sea, solamente en aquellos donde no tenemos claro o donde cada uno de nosotros damos una definición distinta. Esta recopilación se está obteniendo pues, a través de los expertos, obteniéndolo de las fuentes bibliográficas, etc. Y en tercer lugar, y esto ha sido un gran hallazgo, insertar todos los términos y sus definiciones en una base de datos ya hecha, un banco de términos generales que ha construido el Grupo de Ingeniería Lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por tanto, estamos utilizando la plataforma de la Universidad de ustedes, que nos está viniendo efectivamente muy bien. Yo concluyo solamente diciendo que en este momento los dos pilares básicos del banco de términos son la doctora Naumis, que de hecho es la directora del banco de términos, que para mí ha sido un hallazgo, ya no solo como persona, sino lógicamente como colaboradora en tareas científicas, y SAPTEF, que es el grupo de ingeniería lingüística que mantiene este banco de datos, que es de carácter abierto. ¿En qué situación nos encontramos? Pues todavía estamos seleccionando los términos. A título de ejemplo, pues me queda un minuto, podría decirles que al menos estos que ven ustedes en la pantalla los estamos tratando. Están divididos por sectores: archivística, biblioteconomía, ciencia de la documentación, ciencias de la documentación, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, son cuestiones con las que nos desayunamos, merendamos y cenamos todos los días, pero que a la hora de preguntar o de responder qué es cada cosa, puede que no coincidamos. En segundo lugar, los términos vinculados a lo que llamamos proceso de carácter informativo documental, el propio concepto de documento, el concepto de documento digital, qué es un profesional de la información, qué es un usuario, qué significa fuente de información. El tercer sector, que casi yo no lo veo, por cierto, tiene que ver, pues, naturalmente, con los contextos donde se producen las actividades de carácter bibliotecológico documental, que es un archivo, biblioteca, museo, el concepto de planificación, normalización, evaluación, redes, tecnologías, biblioteca digital, edición electrónica, sistema de información, unidad de información. Como insisto, como ven ustedes, son conceptos fundamentales, pero que a veces no hay una definición clara y delimitada de los mismos. El cuarto sector, el tratamiento y análisis, el concepto de clasificación, de conservación, catalogación, iniciación, etc. Quinto sector sería recuperación de la información. Fíjense ustedes, expresiones como organización del conocimiento, recuperación de la información, representación del conocimiento, lenguajes documentales. Finalmente, pues, los aspectos interdisciplinares, es decir, la documentación, la bibliotecología aplicada al derecho, ética, sociología de la documentación, etc. Y finalmente, en la medida en que se aplica a otros campos, documentación de ciencias de la salud, documentación jurídica, etc. Aquí no están todos los términos, como ustedes ven, incluso están vistos a través de la mentalidad española. Ustedes probablemente no dirían, pues quizá documentación jurídica o documentación empresarial, utilizarían otra expresión. Entonces, estamos completando los términos y recogiendo definiciones variadísimas de todos estos. ¿Cuál será el resultado? Pues el resultado será ofrecer a la comunidad científica iberoamericana unas definiciones para ver si tratamos de que se consensuen. Cuando ese consenso no sea posible, porque a veces no lo será, es evidente, bueno, pues al menos daremos recomendaciones. Y esto aparecerá en un diccionario de términos fundamentales de nuestro campo. Muchas gracias. Elmer Rubio es alumno de la maestría en bibliotecología y estudios de la información, y él está llenando los datos y la base porque va a hacer una tesis sobre los 5. Bueno, Elmer Rubio es alumno de la maestría en bibliotecología y estudios de la información. Va a hacer una tesis precisamente en este campo de la terminología, y él va a estudiar nada más 5 términos de los términos, digamos, las ramas principales de la disciplina. Nos está ayudando a incorporar los términos en la base de datos, y quiero decirles que nació como algo, digamos, de un proyecto de España, y el proyecto individual mío, que era el tratamiento de los términos para indizar y recuperar información, y se fue, digamos, fue comprendiendo también el Seminario de Organización del Conocimiento, que es un seminario permanente del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
y ahora se va a convertir en un seminario conjunto de España y México en el área de organización del conocimiento y en el marco del seminario hispano-mexicano. Entonces va a haber muchos proyectos de tipo terminológico que van a aprovecharse de esta base de datos terminológica. Y bueno, no, mejor directamente la base de datos porque no da tiempo. Les iba a explicar un poco cómo estábamos implementando el seminario, pero todo esto aparecerá en la ponencia que se publicará, y por lo pronto vamos a la ventaja de esta base terminológica, que en realidad no difiere mucho de otras bases que se hacen de tipo terminológico, es que tiene uno puede entrar a la base como para consulta o como administrador. Es como muy sencilla y tiene varias posibilidades de trabajar en ella, y pueden hacerlo varios usuarios a la vez. Entonces tiene sus ventajas. La única desventaja que tiene es que no es una base de términos para el área bibliotecológica. Y es curioso, pero no es gratuito que no sea del área bibliotecológica, porque se manifiestan las necesidades propias que tenemos nosotros en la interrelación con los usuarios. Entonces estamos trabajando para ver si en realidad nos sirve, o tenemos que preparar otro tipo de herramienta, o cómo podemos irla adaptando a nuestras necesidades. Por lo pronto, ustedes entran como para consultar y van a la letra A y consultan qué es lo que tenemos en la letra A. Por ejemplo, ahora tenemos análisis de contenido, análisis documental, archivística y archivo. Nos sale un menú del otro lado que nos permite, por ejemplo, insertar términos, consulta de actividades, consulta de edición, manual. Y todo esto, les digo, es en el SAPTE, que es el Sistema de Administración de Bases Terminológicas Flexibles del Grupo de Ingeniería Lingüística. Si vamos a la pantalla de, por ejemplo, análisis de contenido, pero ustedes pueden consultar aquí qué es lo que hay en análisis de contenido, y como verán, el campo de definición está vacío, porque nosotros no lo estamos llenando ahora, estamos poniendo nada más los contextos definitorios, es decir, qué dice cada autor, cómo define cada autor este término, y ponemos además la referencia de dónde obtenemos el dato. Y tenemos también la posibilidad de poner el área y la subárea. Cometimos un gran error, dejamos el área y subárea vacía, y ahora resulta que tenemos que volver a llenar toda la base otra vez, porque no permite hacer digamos, el cambio después que ya están los términos incorporados. La verdad es que todavía no nos habíamos puesto de acuerdo cuáles iban a ser las áreas y las subáreas, porque ese es un problema semántico muy fuerte, y bueno, es un problema teórico demasiado fuerte como para tomar la decisión en pocos meses. Entonces quedó vacío el área, pero tiene la posibilidad, y eso nos va a servir para poder hacer las relaciones jerárquicas. Nos faltarían, por ejemplo, relaciones asociativas, que no tiene un campo para ello, pero por lo menos tiene el campo no se puede ver el campo de contextos, por favor. El campo de contextos definitorios. Si ven, aquí tenemos nosotros dos contextos definitorios. Uno que es del Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación, y el otro es de un diccionario en inglés. Estamos poniendo la definición en inglés, y lo que nos está faltando son las equivalencias, por ejemplo. Entonces ahora estamos trabajando para incorporar las equivalencias. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado en esta parte de consulta, y les podemos mostrar la parte de administración, o ya está sin bueno, entonces, por ejemplo, tenemos la consulta de actividades. Consulta de actividades.
movimientos del banco. ¿Perdón? Mejor terminamos aquí para no... yo creo que con esta información es suficiente para aquellos que tengan interés en trabajos terminológicos, porque pueden quedar incluidos dentro de este ámbito de trabajo, que es muy interesante y que creo que va a clarificar mucho cuestiones fundamentales de la disciplina. Muchas gracias. Gracias, doctora Naumis, gracias, doctor López Yepes. Y vamos a dar paso a la conferencia del doctor Manuel Blázquez Ochando. Él va a hablar sobre desarrollo de un sistema de clasificación automática de contenidos en medios de comunicación hispano-mexicano. Adelante. Hola, muy buenos días. Quería agradecerles a todos ustedes su presencia. Es siempre muy grato volverles a ver, esta vez después de 2 años, desde que vine a México. Quiero agradecer también al IBI, a la Universidad Complutense, a la Universidad Autónoma de México, a la Facultad de Ciencias de la Documentación, la confianza que han depositado en mí y que sobre todo es lo que hace que me mueva y venga con nuevas investigaciones para todos ustedes y para nuestro crecimiento investigador. Bien, lo que les propongo en el día de hoy es indagar en una investigación que estoy desarrollando como resultado de otra que presenté justamente el año pasado en relación al estudio de los medios de comunicación hispano-mexicanos. Se pueden estudiar y abordar de muchas formas, pero la idea es conseguir recuperar todos los contenidos publicados en Internet, es decir, en formato digital, por la prensa, la radio y la televisión hispano-mexicana. Planteando esa premisa, tenemos estos precedentes. Tuvimos una prueba de recuperación de información de estos medios, unos 200 medios de comunicación con 5.000 canales de sindicación y que obtuvieron en un tiempo de 24 horas aproximadamente unos 60.000 contenidos. Esa fue la primera prueba que se presentó en el seminario anterior. Evidentemente, para poder conseguir esto se diseñó una plataforma para la investigación de los contenidos producidos por los medios de comunicación. Esa plataforma era Resync, no sé si se acordarán de esta invención. La problemática viene a partir de ahora, viene en el momento en el cual la ejecución de esa plataforma no se limita a 24 horas, es decir, a la recuperación de los contenidos publicados por los medios en 24 horas, sino que empezamos a recuperar todo lo producido al cabo de un mes, de 3 meses, de 6 meses, de un año, y entonces el número de contenidos puede ser enorme, puede ser incluso de millones al cabo de los años, millones de contenidos publicados. Evidentemente necesitamos clasificarlos, es decir, no solamente nos vale con acceder al texto completo, nos vale o es fundamental clasificarlo adecuadamente. Y claro, clasificar centenares, miles de contenidos, pues es una labor que se debe de automatizar o que entiendo que puede ser automatizada. En ese contexto es en el que se mueve esta investigación. Bien, la metodología para poder conseguir este objetivo, es decir, un sistema de clasificación automatizado, es, en primer lugar, seleccionar un vocabulario de clasificación, un vocabulario base, controlado en este caso, como vamos a ver, a partir del cual vamos confrontando todos los contenidos, es decir, vamos equiparando y vamos aplicando una serie de algoritmos de clasificación automática para conseguir ese proceso clasificatorio. En segundo lugar, necesitamos adaptar el vocabulario no viene dado a la perfección para aplicarlo al sistema. Necesitamos preparar un corpus documental, necesitamos normalizar la indexación de los contenidos recuperados y finalmente llevarlo a cabo. Bien, el vocabulario elegido para la clasificación es el vocabulario del tesauro Eurovoc. Es un tesauro multilingüe que contiene los idiomas más importantes, es multidisciplinar, es heterogéneo. Es muy importante porque el corpus documental que vamos a utilizar
abarca todos los ámbitos que podamos imaginar. Tengan en cuenta que abordamos todas las noticias publicadas en prensa, radio y televisión. Puede ser cualquier cosa y por lo tanto era muy importante que el vocabulario fuera multidisciplinar y adaptado a la heterogeneidad de nuestra colección. Bien, para poderlo utilizar se tuvo que extraer esa información, ese vocabulario y normalizar y organizar de una manera como están ustedes viendo en pantalla. Eso que están viendo es un array multidimensional que lo que hace es almacenar todos los términos con el objetivo de construir una pseudo-ontología. Aquí están viendo las categorías principales y en esta otra imagen pueden ver que cada categoría principal tiene una bolsa de términos que a su vez se están relacionando con el resto, cuando existan las relaciones, como podría ser en una especie de ontología. Digo que no es del todo una ontología, sino una pseudo-ontología. Quiero recalcar eso. Bien. Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, la colección de prueba que se va a utilizar para consolidar este proceso de clasificación está formada por 431.592 contenidos publicados desde el 22 de junio hasta el 31 de julio de 2011 por los medios de comunicación hispano-mexicanos, ambos inclusive. Ahí lo tienen. Las fuentes de información de los contenidos recopilados en México son o constituyen el 29% del total y en España el 71%, pero como vamos a ver a continuación, esta cifra es un poco engañosa, porque los contenidos producidos por ambos países son más o menos parejos, curiosamente. México, en ese mes y pocos días, produce 206.371 contenidos, un 48%, y España un 52% con 225.221 contenidos. Bien, esa es la colección de pruebas sobre la cual se ha aprobado mi sistema de clasificación. Bien, para eso he tenido que diseñar varios algoritmos de clasificación, en total 5. 3 de clasificación precisa, diseñados para clasificar de la manera más precisa posible los contenidos. Mi objetivo con estos algoritmos no es conseguir la exhaustividad máxima, sino una máxima precisión, aunque eso implique pocos contenidos clasificados. Y por otro lado, también me interesaba estudiar si era posible conseguir una clasificación lo más completa posible, aunque no fuera tan precisa como la de los 3 primeros algoritmos. El modelo de equiparación es muy sencillo. Utilizando, por lo tanto, la pseudoontología Eurovoc, la confrontamos con la colección de prueba mediante esos algoritmos que ahora vamos a ver. El primer algoritmo es muy sencillo. De lo que se trata es de clasificar todos los contenidos cuyo coeficiente de relevancia sea superior a 10. Es un valor que ya viene predefinido. Utiliza consulta en lenguaje natural a texto completo en el corpus indexado, sobre ponderación de términos coincidentes en el título de los contenidos, y además discrimina la extensión de los términos del tesauro, aquellos que te superen los 7 caracteres, con el objetivo de conseguir una terminología lo más precisa y un vocabulario lo más técnico posible, porque tenemos distintos vocabularios más genéricos que normalmente corresponden a aquellos términos que son mucho más reducidos en cuanto a su extensión en número de caracteres. Bien, y la cadena de consultas se conforma con la bolsa de términos completa de cada categoría principal, es decir, que las consultas, es decir, el proceso de clasificación se lleva a cabo muchas veces hasta con 180 términos del tesauro. Entonces, obtenemos procesos de clasificación muy precisos, porque tienen que cumplir muchas condiciones de las cuales se están imponiendo. En el algoritmo de prueba 2, es un poco distinto al primero que hemos visto. Clasifica los contenidos cuyo coeficiente de relevancia sea superior a 5, pero en vez de utilizar el lenguaje natural, utilizamos el lenguaje booleano a texto completo. Y finalmente, el algoritmo de prueba 3, también diseñado como de precisión, también tiene un coeficiente de relevancia mayor de 10. La diferencia con respecto al algoritmo primero que hemos visto es que utilizamos lenguaje natural con expansión de consulta a texto completo. Eso hace que la retroalimentación del sistema sea mayor y que por lo tanto encontremos o nos ofrezca una mayor exhaustividad dentro del grado de precisión que estamos buscando. Después tenemos ya el algoritmo 4 y 5, que son de clasificación general. Aquí lo que he perseguido era conseguir un mayor grado de clasificación de toda la colección.
Bien, para conseguir esto he tenido que diseñar un algoritmo que se basa en la fórmula de combinaciones, que es la que tienen ustedes ahí. Lo que hacemos es utilizar distintas combinaciones de palabras, en total tandas de 5 palabras. Para ello se utilizan esas tandas de 5 palabras, que pueden ser miles y miles de combinaciones. ¿Para qué? Para confrontarlas mediante lo que ustedes tienen aquí, efectuar consultas en modelo booleano. La diferencia con respecto al algoritmo de prueba 5 es que en vez de utilizar las combinaciones de estas tandas de términos en el modelo booleano, lo aplicamos en el lenguaje natural, a texto completo. Bien, evidentemente lo interesante de esto es ver los resultados que hemos obtenido. Bien, simplemente esto lo voy a pasar un poco más rápido para que no se nos vaya el tiempo. Bien, lo que tienen ustedes aquí es un poco de esquema general de normalización tanto de la colección del corpus documental como del vocabulario clasificatorio del Eurobot. Ahí tienen la estructura del tesauro que estábamos utilizando con sus terminologías. Aquí tienen un ejemplo del corpus documental, un solo registro para que vean un poco los campos que se están manejando en el sistema. Es muy complejo, esto se puede decir así de una forma muy... Espera, lo dejo en la posición de atrás, si quieren verlo. La diapositiva anterior, ahí lo tienen. Es muy complejo porque, bueno, incluye, como ves, el identificador, el título, bueno, la descripción, el resumen del contenido, incluye el código fuente real, original de la noticia o del contenido que se ha recopilado, las distintas fechas de registro, el identificador de la ontología, del clúster de clasificación, etcétera, etcétera, de una serie de aspectos que se van bueno, pues, gestionando. Y finalmente un campo de indexación con el texto limpio del contenido para facilitar el proceso de clasificación. Bien, todo esto, tanto lo que es el vocabulario como es el corpus documental, tienen que superar una serie de procesos de normalización. Por un lado, la supresión del código fuente, la eliminación de caracteres especiales, la normalización de los textos, la eliminación de palabras vacías, la reducción morfológica, la lematización y finalmente lo que ustedes están viendo ahí, el almacenamiento ya de la información depurada. Es muy importante esto, sin esto no se puede hacer ningún tipo de clasificación. Y aquí lo que tienen es otro gran esquema en el cual se muestra a grandes rasgos el proceso clasificatorio. Partimos, por lo tanto, primero de la tabla de ontología, donde están todos los términos o todo el vocabulario de clasificación, y con este vocabulario se construyen las sentencias de consulta, es decir, las distintas consultas según el algoritmo que hemos visto, los algoritmos que hemos visto anteriormente. Entonces, cuando se construyen las consultas, esas consultas se lanzan al sistema y lo que hacen es confrontarlas con la tabla de contenidos, lo que es el corpus documental. Aquí en la sección central que tienen, voy a ver si lo puedo puntear, ahí. Bueno, en esta sección central lo que tienen es básicamente todos esos algoritmos. Finalmente, cuando se obtienen los resultados es cuando llega el proceso de asignación de la clasificación que se está efectuando. Se comprueba que obtiene el coeficiente de relevancia o de similaridad más alto posible, porque eso es lo que indica que se ha clasificado correctamente, y en caso de que exista una clasificación mejor, se clasifica mejor, es decir, se reclasifica. Finalmente se almacenan los datos resultantes. Bien, voy a tratar de ir directo al grano. Aquí lo que tienen es que no solamente nos vale con obtener resultados cuantitativos, sino que nos vale, es fundamental, evaluar cualitativamente los resultados que obtenemos a fin de determinar cuál es el mejor algoritmo de clasificación, cuál es el que deberemos de emplear o mejorar, o cómo detectar esos errores que hayamos tenido. Para ello ha sido necesario que el sistema cree automáticamente un formulario, un autoformulario, que permite a los investigadores y a los profesores, incluso si queremos a nuestros alumnos específicos de nuestras asignaturas, evaluar esos resultados clasificados por el sistema. Y de hecho están disponibles en internet para que, bueno, si llegamos a un acuerdo entre nuestra comitiva, la comitiva mexicana, etcétera, entre todos, pues podamos clasificar y colaborar en determinar cuáles son los algoritmos
que mejores resultados han dado. Es algo que está en Internet y se puede consultar. Resultados cuantitativos. Los resultados cuantitativos son los que siguen a continuación. En esa gráfica que están viendo, lo que vemos son los contenidos que más redundantes, es decir, más producidos, más prolíficos, que se hayan obtenido a lo largo de las publicaciones sucesivas en los medios de comunicación hispano-mexicanos. Destacan fundamentalmente los contenidos clasificados como relativos al Parlamento, a las elecciones y al gobierno, lo que es la administración pública. Ahí tienen lo relativo al marco social, actores sociales, vida social, periodismo, documentación, gestión de la información, mercado laboral, empleo y administración pública. Y es muy curioso que los medios de cada país den mayor importancia, como es lógico, a las noticias producidas que se han sucedido en países americanos y a las noticias producidas o sucedidas en los países europeos. Evidentemente en México se da mayor importancia a las noticias de los países americanos y en España a las producidas en los países europeos. Voy resumiendo. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es que con el algoritmo de prueba número 2 y el algoritmo de prueba número 1 que tienen ahí, se obtiene un total de un porcentaje de clasificación de en torno al 1 y el 10%. Por lo tanto, se entiende que se ha tenido que producir una gran discriminación y una clasificación muy precisa, aunque esto debe de ser corroborado por el estudio cualitativo que posteriormente le debe de seguir a este. Y finalmente el algoritmo de prueba 3, como era de expansión de consulta en lenguaje natural, evidentemente corroboramos que se amplía el porcentaje de clasificación total de la colección al 25%. Y curiosamente, y esto es algo muy interesante, el algoritmo de prueba 4 y 5 obtienen las tasas más elevadas de clasificación, con un 76 y un 99% como máximo. Todos estos datos los podrán ver luego en la publicación más detenidamente. Aparecen todas estas tablas con todos los porcentajes. Esto es simplemente una muestra para que vean que esa información la tienen a su disposición y evidentemente habrá que sacar muchas más conclusiones. Es un trabajo de gran alcance y, como ven ustedes, aborda todas las categorías temáticas que se puedan imaginar, desde ciencia hasta agricultura, sector agroalimentario, energía, industria, geografía e incluso organizaciones internacionales. Y ya terminando, unas conclusiones, ya voy acabando. Bien, una cosa muy interesante. He comprobado que existe una correlación entre los contenidos clasificados en medios españoles y mexicanos. Pese a existir ciertas diferencias, sí que se da un patrón en cuanto a los contenidos que se clasifican, es decir, coincidimos en que hay unos porcentajes muy parejos en ciertas categorías temáticas que se van publicando. Por otro lado, los contenidos mexicanos se clasifican mejor, con una diferencia del 4,46% respecto a los españoles. Esto habrá que estudiar por qué. No sabemos si es porque es el idioma o la forma, las formas de expresión, o por la lingüística que se aplica en los contenidos, o por la extensión de los contenidos. Es algo que hay que todavía estudiar, pero el hecho es que se clasifican mucho mejor. Los algoritmos para la clasificación por precisión, por lo tanto, categorizan desde el 1% hasta el 25% de la colección. En el caso de los de clasificación general, desde el 70% hasta el 99% de la colección. Es decir, que los contenidos más relevantes, por lo tanto, son clasificados con una mayor relevancia, son aquellas noticias relativas, como he citado antes, a la administración pública, al poder ejecutivo, al procedimiento electoral, a la vida social, política, marco político y asuntos relativos al trabajo. Evidentemente esto se puede profundizar todo lo que se quiera y evidentemente marca una línea muy clara de investigación para el futuro y de colaboración con ustedes. Finalmente, y ya termino, es lo último que quiero explicarles, quisiera emitir desde aquí una propuesta de trabajo conjunto para todos, porque es un trabajo enorme, gigantesco. Hablamos en un mes y medio que son 400.000 contenidos. Llevo desde enero recopilando también la información, no he dejado de recopilarla, y vamos por cerca de 3,5 millones de contenidos desde entonces. Por lo tanto, es vital y es muy importante que trabajemos juntos y que tratemos de evaluar cualitativamente los resultados obtenidos a través de estos formularios que se autogeneran por el sistema y que por lo tanto nos facilitan esa labor. Dado que lo tenemos ahí,
abogo porque trabajemos juntos en esa línea. Determinemos cuál es el algoritmo que mejores resultados ha generado. Detectemos cuáles son los problemas de clasificación producidos con la intención de mejorar el conocimiento sobre nuestros contenidos, sobre lo que producen nuestros medios de comunicación, tanto en México como en España. Y nada más, emitida esta propuesta, les agradezco por su atención. Primero quería dar las gracias tanto del profesor Sánchez Vigil, del profesor García Marcos y el mío, a Libby por esta invitación. Es el primer año que vengo a México, no es el primer año que participo en el seminario y espero que sea la continuación de varios años. Les voy a demostrar un proyecto que llevamos a cabo que se llama Imaginando. ¿Qué es esto de Imaginando? Es un proyecto de innovación y mejora docente que fue concedido el año pasado, en julio, a la UCM y va a durar 2 años. Los responsables, empezando por el director, que es el profesor Sánchez Vigil, lo formamos 3 profesores de medios específicos. Entre ellos Federico Ayala, que es el director del archivo del diario ABC, Antonio Salvador, que es especialista en medios audiovisuales y de publicidad, y yo, que también soy especialista en todo lo que se refiere a medios. ¿Qué es lo que se pretende con esto? ¿Qué se fomenta? Pues digamos que intentamos vincular siempre la imagen a la enseñanza. ¿Cómo? Vamos a desarrollar a la imaginación de los alumnos, vamos a hacer que la imagen se involucre dentro de las clases y que no solamente se queden en explicar qué es la fotografía, sino que los alumnos, dándoles conceptos, que veremos ahora, pues vayan realizando una serie de ejercicios. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues como ya he comentado, lo primero, el uso y la aplicación de la imagen en el proceso de aprendizaje, asimilar los contenidos teóricos también mediante la fotografía. ¿Por qué? Porque es la imagen lo que se queda en vez de que las palabras. Favorecer también el intercambio de debates. ¿Por qué? Porque cuando veremos hay una ficha en la que hay una serie de pies informativos y pies literarios que siempre se leerán y luego se debatirán en clase. Se creará un banco de imágenes, una fototeca de la UCM para investigadores, profesores y estudiantes, y por último pues hacer una muestra colectiva y una exposición sobre todas las fotografías que se han realizado. La metodología. Pues nosotros en clase lo que hacemos es que decimos un descriptor, una palabra clave, algo específico de esa asignatura. Y a la semana siguiente, cuando tenemos la clase, el alumno tiene que realizar una fotografía, él mismo tiene que entregar una ficha que veremos a continuación y luego la fotografía en alta resolución. Esta es la ficha Imaginando y ahora vamos a poner una muestra de un caso real. En el primer campo tenemos un campo identificador donde es un número occurrence, las iniciales, lógicamente, del alumno y el concepto que se va a dar. En este caso eran medios de comunicación. El autor, los apellidos del nombre, el título que le da el actor, lógicamente la fecha donde se ha tomado, la fecha que se hizo la fotografía, el lugar donde se tomó y luego un pequeño resumen sobre lo que se quiere mostrar. Pasando a los descriptores, onomástico, que son personas físicas y jurídicas, geográficos, los nombres de lugares, cronológicos, las fechas, lógicamente, y los temáticos. No pusimos no delimitamos los campos. Ellos podían poner todo lo que quisieran, siempre separados por punto y coma. Continuando con los pies de fotos, informativo, una descripción breves y luego el literario, ya entre 5 y 6 palabras, 5 o 6 frases. Lo más importante es que el autor tenía que firmarlo. ¿Por qué? Porque cedía esta fotografía. En el momento que haya algún alumno que no cedía esta fotografía, en el banco de imágenes no va a aparecer. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues bueno, entonces, una vez que los alumnos nos han dado todas las fotografías, se van incorporando en carpetas. Esas carpetas están por asignaturas, lógicamente, y luego también por la palabra clave que sea. Cuando al final del curso, lo que hacemos es que debatimos, mostramos todas las fotografías y se debate. Cuando esto se lleva a cabo en el año siguiente, se intentará que se va a crear una fototeca, lógicamente en el campus virtual, como he dicho, para que accedan los alumnos, profesores e investigadores. Y también en el segundo año lo que se va a intentar hacer una exposición virtual donde participen, lógicamente, todos los estudiantes que han llevado a cabo esta asignatura. ¿Asignaturas donde se han llevado a cabo? 3 de fotografía específica y 2 que no tienen nada que ver con la imagen. ¿Por qué? Porque hemos querido ver también cómo se involucraban estos alumnos y hemos visto que se han involucrado, han participado muy activamente. Tanto las asignaturas han sido de máster como de grado. Descriptores que se han usado, en tanto en las fotográficas, por ejemplo, ven que son conceptos muy generales. Sin embargo, las específicas, como fuentes generales de información y gestión del conocimiento, son muy técnicas, como fuentes de información, normalización, tesis doctorales, prima de riesgo, peligro, código, mapa, etc. Y en multimedia, al ser de máster también,
teníamos alumnos de gestión de conocimiento y de iconográfica, entonces hemos intentado mezclar los dos. Resultados que hemos obtenido en el primer cuatrimestre, hemos obtenido cerca de 1000 imágenes, han participado 110. Ven la diferencia entre los primeros y los segundos, porque los primeros, en documentación fotográfica, teníamos alrededor de 60 alumnos y 30 alumnos. Sin embargo, en gestión de los conocimientos solamente teníamos 10 alumnos, por eso esa gran diferencia. Y conclusiones, decir que se crea por primera vez un banco de imágenes para uso de profesores, investigadores y alumnos. Se han conseguido cerca de 1000 fotografías con una participación de más de un centenar de alumnos. La asignatura de documentación fotográfica es la que contó con mayor participación. Los estudiantes que no estaban relacionados con la materia de fotografía también tuvieron una alta participación. El proyecto, que está en fase de desarrollo y les hemos dicho que es una cosa que va a durar 2 años, permitirá las conclusiones definitivas una vez que se haya realizado. Entonces intentaremos también en el siguiente seminario ver las conclusiones de lo que ha pasado de los 2 años. Y por último, la Universidad Complutense se involucra así desde la Facultad de Ciencias de la Documentación en la investigación en memoria de documentación fotográfica. Y ahora, antes de terminar, les voy a dejar una muestra, un vídeo, para que vean imágenes de una asignatura que es fuera de la imagen, que sería fuentes de generales de información, y otra específicas en la imagen, que sería la de iconográfica. ¿Ya puedo poner?
con esto ya concluyo. Estos son todos los nombres de todos los participantes en este proyecto. Muchas gracias a todos. Apareció el primer mes, luego ya desapareció. Gracias a la doctora María Olivera. Y para cerrar esta sesión de trabajo, nos acompaña el doctor Héctor Guillermo Alfaro, quien va a tocar el tema la imagen, ese elusivo objeto del deseo de la bibliotecología. Bien, buenos días, agradezco la asistencia de todos ustedes y podamos llegar a término de esta mesa. Ya es realmente un logro, ¿no? Y que todavía estemos con la frescura para poder escuchar, entonces esto es más importante. Bien, muy a propósito vino la anterior ponencia, porque de lo que voy a hablar es de las imágenes, y esta ponencia muy atractiva sobre todo porque hizo este último recorrido en términos de imágenes, que fueron sensaciones, incitaciones, en fin, todo lo que vimos en este recorrido con este breve video, sirve para contextualizar, repito, lo que voy a tratar yo, porque de hecho es la imagen dentro de la bibliotecología. Y antes de entrar en detalle, creo que requiere una explicación el peculiar título, ¿no? Un título que incluso pareciera que es anómalo dentro de los tecnicismos que luego se utilizan en esta clase de eventos para las participaciones. Como podrán darse cuenta, es un título que tiene resonancias cinematográficas, sobre todo nos remite a un gran director hispano-mexicano, Luis Buñuel, que es famosa la película Ese oscuro objeto del deseo. ¿Por qué elegir ese título para utilizar también, digamos, en términos analógicos y un tanto paródicos en esta ponencia? Porque esa idea que expresa el título y por lo tanto la película viene muy en consonancia con la concepción de la imagen que pretendo expresar aquí. Brevemente, ¿qué es lo que nos dice la película para hablarnos de ese oscuro objeto del deseo? Recuerden que el protagonista de la película anda en pos de una mujer que hace un juego muy peculiar. Lo incita y en el momento preciso le niega ese acceso que la incitación estaba viendo. Entonces es ese oscuro objeto del deseo que obviamente son connotaciones de carácter sexual. Pero a lo que me refiero es este mecanismo de persecución y elusión, o del objeto que elude a aquel que pretende poseerlo. Entonces es una persecución siempre constante que se niega a sucumbir y que por lo tanto elude esa posesión. Algo semejante ocurre con la imagen dentro de la bibliotecología. Es un objeto que elude ser comprendido, elude que lo podamos incorporar o incrustar dentro de una tradición cognoscitiva que se ha venido desarrollando ya durante todo el gran ciclo que nuestra disciplina va recorriendo para convertirse en ciencia. Siempre la imagen guarda una posición anómala, digamos extravagante. Algo le pasa a la imagen que no podemos incorporarla al igual que nuestros demás objetos de conocimiento, y que incluso los bibliotecólogos andan con mucho tiento para poder acceder a ella. Y en el mejor de los casos se le trata de comprender bajo una serie de categorías ya establecidas, y en el peor, pues obviamente se le relega por allá a un rincón en las bibliotecas, ¿no? Así, y en un seminario que coordino, donde estamos trabajando cuestiones de la imagen, una de las asistentes ha trabajado la cuestión de los carteles, estas imágenes dentro de la biblioteca. Y lo que ella ha denotado es que quedan muy marginados. Este material ha quedado muy marginado en las bibliotecas, no se le considera y se le arrumba por ahí. Pero entonces esta es la idea de ese objeto que nos elude, que no permite que lo incorporemos a nuestra disciplina. Esto nos plantea un problema. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa ilusión? ¿Qué es lo que hay dentro de este objeto? ¿Cuáles son las características de este objeto que no permiten esa incorporación? Sería el gran problema que partiríamos. La reflexión que hago tratando de dar explicación a esta problemática, la circunscribo a dos grandes elementos, uno de carácter cultural y otro de carácter cognoscitivo. El de carácter cultural incluso nos remite a las propias fuentes en las que se va a ir constituyendo esta disciplina desde sus orígenes.
Y aunque parezca un poco remoto, quisiera trasladarme en el momento en que se va a dar pauta para la constitución de nuestra disciplina. Y comienzo diciendo que esta disciplina, y sobre todo su antecedente, que es la práctica bibliotecaria como tal, la práctica de los archivos, la práctica de conservar los documentos en un lugar especial, surge en tiempos remotos y sobre todo se da en el proceso de tránsito de la cultura oral a la cultura escrita. Digamos que la cultura oral va a ser el gran eclosionador que va a generar el nacimiento de estas unidades de información, incluso utilizando un poco anacrónicamente este concepto hacia atrás. Entonces nuestra disciplina, que es la consecuencia posterior a una práctica, surge con la cultura escrita, que va a estar implicando que todo el desarrollo de la biblioteca, todo el desarrollo del conocimiento científico de nuestra disciplina está adherido a esa forma cultural, la de la cultura escrita. ¿Y qué va a estar implicando? Esto a su vez que obedece a todos los mecanismos, a todos los criterios de construcción de la realidad a partir de la escritura. Esto es muy importante porque nos va a explicar por qué aquel que estudia bibliotecología de una u otra forma está recibiendo la herencia de toda una cultura milenaria en términos de escritura. Todas sus formas de conocimiento, toda su comprensión de la realidad y de sus objetos de conocimiento radican en esa cultura, la cultura escrita. Recordemos que las bibliotecas, una vez que surge la cultura escrita, van a ser el gran mecanismo que va a permitir la circulación, la compilación de la información, pero sobre todo de construcción de la realidad social. Cuando esto se hace, cuando una unidad de información hace esto, permite que la realidad social se construya con esos parámetros, con la lógica de la cultura escrita. ¿Y qué es lo que va pasando? Que esa cultura escrita, que en términos de práctica se lleva a cabo en las unidades de información, con el correr de los siglos va generando un conocimiento. Y ese conocimiento va codificando a su vez la cultura escrita. Entonces se da un proceso en doble movimiento. Por un lado, se genera cultura escrita, genera unidades de información, esas unidades de información generan un conocimiento que a su vez permite dar explicación de esa cultura escrita. Y dentro de ese circuito se genera una forma de mentalidad. La gente que crece con esa cultura piensa que la única forma de comprender la realidad es a través de la escritura. Y no es gratuito que ya una vez que aparece la imprenta se acelera el proceso de alfabetización en términos de la cultura escrita. Entonces las sociedades alfabetizadas, su mecanismo de acercamiento, de posicionamiento de la realidad, de construcción de la realidad, es a partir de la escritura. Entonces, repito, este es el primer elemento de por qué nuestra disciplina está tan afiliada a ese tipo de cultura y por qué le resulta tan complicado acercarse a otras manifestaciones de cultura. Ahora señalemos una cosa, es decir, que en este momento nos enfrentamos en una situación de coyuntura. ¿Por qué? Porque desde el siglo pasado lo que comenzamos a ver fue el ascenso de otra forma cultural, que es la cultura visual. Un poco, si queremos hacer la analogía, es el equivalente a lo que se vivió en el mundo antiguo entre el ocaso de la cultura oral y el nacimiento de la cultura escrita. Hubo, por supuesto, generaciones que vivieron ese tránsito y que incluso como ejemplo, si lo pudiéramos ver en términos filosóficos, el tránsito que se da entre Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando vamos registrando las obras de cada uno de estos filósofos, vemos que ellos fueron expresando ese cambio. Sócrates no escribió ni una palabra y tenía muchas reservas respecto a la escritura. Platón, su discípulo, hace uso de la escritura, pero tratando de imitar todavía la oralidad, por eso escribió diálogos. El discípulo de Platón escribe ya tratados, Aristóteles. ¿Por qué? Porque para él ya es fundamental la cultura escrita. Algo equivalente a lo que vivieron estos tres filósofos es un poco lo que estamos viviendo en términos nosotros generacionalmente. Estamos viviendo el tránsito de una cultura escrita a una cultura oral. Pero obvio, nosotros todavía tenemos muchas reservas respecto a esa cultura visual, porque la cultura visual implica aprender también los mecanismos de descodificación de esas formas de información que son las imágenes. ¿Y qué es lo que pasa cuando una disciplina como la de nosotros, que ha sido fundamental en la elaboración, en el desarrollo de la cultura escrita, se enfrenta a este problema? Por eso es que no encontramos la forma en cómo ubicarlo.
Y cuando nos enfrentamos a esta circunstancia, lo que hacemos es utilizar los mismos parámetros de la cultura escrita para tratar de dar comprensión a la imagen. Esto nos está hablando de un rezago dentro de nuestra disciplina, porque hay otras áreas de conocimiento que están desarrollando procesos de conocimiento de la lectura de imagen, de comprensión de la estructuración de la imagen. Pero nosotros, repito, todos nuestros reflejos cognitivos siguen radicados en una cultura escrita. Esto en cuanto al desarrollo cultural de cómo nuestra disciplina ha estado adherida a ese tipo de concepción cultural. Ahora, en el aspecto cognitivo, ¿qué está significando eso? Cuando incorporamos el objeto imagen a nuestra disciplina, nos enfrentamos primero con un gran problema respecto a ese objeto, que es un objeto eminentemente visual. Entonces, es un objeto que no rinde de manera inmediata, a la manera de los signos escritos, una información. Y esto que también está radicando o está ocasionando que la polisemia de la imagen, por utilizar un término un poco peculiar, es una polisemia salvaje. Es decir, es múltiple las formas de interpretación y nunca estamos seguros si lo que estamos interpretando de la imagen es correcto. Por eso la bibliotecología tiene que hacer una serie de mecanismos de descripción de la imagen a partir de la cultura escrita para atar a la imagen, esa polisemia, pero siempre se escapa. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues incorporando primero otros elementos de comprensión de la imagen que han desarrollado otras disciplinas y que incluso las formas de lectura de la imagen, pensemos iconología, semiología, en fin, hay toda una gama de propuestas que nos explicitan cómo se puede acceder a la imagen. Entonces, si hacemos eso, es importante, sobre todo porque estaremos incorporando un objeto que finalmente nos pertenece. La imagen es información registrada. Ahora, en lo que nos hace ruido es la peculiaridad de esa información, cómo se organiza esa información. Pero repito, tendríamos entonces que afiliarnos todas estas otras herramientas, todos estos instrumentos para entonces tener acceso a la imagen. Ahora, también hay que señalar una cosa, si como he señalado o he explicado reiteradamente, de que nuestra disciplina, primero en su práctica bibliotecaria, después ya en sus formas de conocimiento científico, crece, se desarrolla y sigue su curso a partir de la cultura escrita y sirve como legitimador de esa cultura escrita, debemos de prepararnos entonces para esta nueva cultura, la cultura visual. Y aquí yo lo que propongo como, digamos, una vía futura para nuestra disciplina, para nuestro campo, es que sea el campo donde se dé la fusión, el tránsito hacia esas dos manifestaciones, desde la cultura escrita hacia la cultura visual. Pero repito, antes tendríamos que llenar todos estos rubros pendientes de conocimiento respecto a la imagen, y que sea entonces nuestra disciplina una especie de caldero donde se amalgaman esas dos culturas y que no las veamos como rechazo. Uno de los decires frecuentes cuando desde la cultura escrita nos enfrentamos a la imagen es siempre en términos de una especie de iconoclasia endulcorada. ¿Qué significa esto? Que negamos o rechazamos a la imagen porque hace que los jóvenes se alejen de la lectura. Entonces siempre estamos en ese tenor, que los jóvenes prefieren estar viendo pantallas, prefieren estar viendo imágenes y no se dedican a leer. Yo no creo que haya una escisión tan marcada, tan determinante entre una y otra forma cultural. Hay que establecer más bien los canales de ida y vuelta entre una forma y la otra de culturas, porque esto nos permite una comprensión más amplia y mejor de la realidad. Y por eso propongo que nuestra disciplina sea la plataforma donde se lleve a cabo esa amalgama. Pero repito, tenemos entonces que cubrir todos esos rubros pendientes respecto a la imagen y hacer sus conexiones buscando decir cuáles son los elementos lógicos, cuáles son las características específicas de cada uno, es decir, de una textualidad y de la imagen, para que entonces veamos eso, es decir, que hay consonancias y disonancias entre una forma y otra cultural, pero finalmente no son caminos cegados o cerrados. Hay que establecer entonces la continuidad entre uno y otro. Y repito, entonces creo que nuestra disciplina, en la medida en que fue legitimadora de una forma cultural, lo puede ser también en términos de amalgama de dos tipos de forma cultural.
Bueno, por mi parte es lo que tenía que decir. Se puede hablar, por supuesto, muchísimo de la imagen, pero bueno, creo que esto como núcleo de lo que quería proponerles, ¿no? Bien, muchas gracias. Solo un minuto para una reflexión final sobre el conjunto de comunicaciones que se han hecho y de ponencias que se han presentado. Y ha sido muy interesante el hecho de cómo se ha venido desarrollando la sesión, porque pasamos de los datos a los términos, de los términos a los contenidos, de los contenidos a la imagen, y cerramos con una reflexión. Y en todos los casos hay un elemento interesante cuyo referente esencial son los sistemas, y están de algún modo u otro vinculados con sistemas que a su vez tienen y esta ha sido una nota predominante de todo este trabajo de reflexión que se ha hecho hoy, una inminente interacción con respecto a la cultura y la sociedad en dos ámbitos muy específicos: el uso que se hace de todo eso por comunidades académicas, por comunidades de ciudadanos, por comunidades reflexivas, hasta llegar a la cognición. Entonces, esto refrenda el carácter social y de intervención social que tiene la bibliotecología, la documentación, el tipo de estudios que nos preocupa, y la investigación aplicativa y el trabajo de reflexión que esto ha venido implicando. Por todo ello, yo quisiera agradecer a todos y cada uno de los colegas que han presentado sus ponencias este día, y rogarles a ustedes que me disculpen si no doy tiempo para algunas preguntas. Entonces implicaría tomar el tiempo de receso, y me parece que un café y un agua se agradece en este momento. Entonces agradezco su comprensión, y les quiero pedir que al conjunto de colegas que hoy han presentado sus trabajos les brindemos un fuerte aplauso. Y